Ética para despistados. Lo primero que hay que aclarar es que no hay personas sin ética. Los conflictos se dan entre éticas diferentes. Pueden ser entre éticas de izquierda o de derecha, o musulmanes o cristianas, éticas norteamericanas o latinoamericanas, pero no hay personas sin ética. La ética la podemos definir como la ciencia que analiza lo bueno, lo malo y lo natural. La mayoría de las cosas que pasan en la vida del hombre no son buenas o malas, son naturales. Envejecer, enfermarse, morir son cuestiones básicamente naturales que no tenemos por qué poner como buenas o malas. Debemos decir además que la ética no crea normas como el legislador, sino las descubre y las explica. Lo que sí nos debe de quedar muy claro es que para cambiar la ética se necesita entenderla. La realidad que nosotros vivimos realmente es un caos en términos de ética ahora en el siglo XXI. Hay muy poca razón cuando las personas hablan del bien o del mal, cuando las personas hablan desde el odio o cuando el tema de la sexualidad es abordado, hay muchísima confusión, hay mucho caos en la iglesia, en las personas, en las instituciones acerca del robo, del diosoloteísmo, del aborto, acerca del machismo, acerca de las autoridades que tenemos hoy en día o acerca de la ley. Cuando nosotros tratamos de tomar una panorámica del estado de la ética en el siglo XXI, la imagen que nosotros recibimos es de un enorme caos. Para evitar ese caos, yo propongo el libro de Ética de Eduardo García Maínez. Con este libro, que es muy sencillo y muy profundo, se puede poner en orden, gracias a 4 tipos de ética, este caos que vivimos hoy en día. El caos ético en el que vivimos no es un caos de la realidad, es un caos en la forma en que nosotros estamos pensando. García Maínez va a desarrollar 4 tipos de ética en los cuales podemos nosotros ordenar absolutamente todas las formas de pensamiento y todas las ideas acerca de la ética. Tenemos así la ética empírica, la ética formal, la ética de bienes y la ética de valores. Con este esquema podemos nosotros entender mucho más fácilmente qué es lo que está pasando en términos éticos. Tenemos en primer lugar que la ética empírica está relacionada siempre a las costumbres y a las tradiciones de los pueblos. De esta forma, se presenta que lo bueno es el pasado siempre. La ética que deberíamos de seguir es la ética de nuestros abuelos. Este tipo de ética se da sobre todo en los países y en las familias subdesarrolladas. En cambio, en la ética formal, inaugurada por Kant, nosotros tenemos que las leyes determinan lo bueno y lo malo. Es decir, abandonamos la idea de que hay algo bueno o malo y llegamos a una idea de que lo legal y lo ilegal es realmente lo bueno y lo malo. Por eso, este tipo de ética se da en los países desarrollados. No hay discusiones allí sobre qué está bien o qué está mal. La gran pregunta en los países desarrollados es si lo que se hace es legal o ilegal. Por otro lado, los griegos hicieron la ética de bienes. Ellos se preguntaban cuál de todos los bienes con los que vivimos es el bien mayor y llegan a la conclusión de que el bien mayor es la eudaimonía, es la felicidad, que se contrapone al placer. Esto nos interesa a nosotros mucho porque en Latinoamérica tenemos sociedades y familias que fomentan enormemente el placer y, al igual que la mercadotecnia, lo venden como si fuera felicidad. Debemos de entender, gracias a los griegos, que hay una distinción muy importante entre felicidad y placer.
Finalmente, Nicolai Hartmann va a desarrollar a principios del siglo XX la ética valorativa. Basada en los valores, Hartmann va a dividir los valores en valores ideales y valores reales. Los valores ideales son como los 10 mandamientos, son ideales que deben de dirigir nuestra vida y nuestro actuar, aunque no podamos llegar a ellos. Y lo más importante en Hartmann son los valores reales. Ese análisis de los valores reales es muy importante porque no necesitamos nosotros preguntarle a la persona cuáles son sus valores. Con que nosotros veamos su vida, su trabajo y cómo es, nosotros ya tenemos la mejor forma de conocer qué tipo de persona es en forma ética. De esta forma, si nosotros recordamos los 4 tipos de ética en García Maínez, tenemos un paso adelante para aclarar la gran confusión de la ética en el siglo XXI.